Voy a poner ya grabar así no me olvido. Bueno, vamos 2 minutitos más y arrancamos. Buen día. Buenos días. Bueno, si les parece, vamos arrancando. Así, si podemos, los liberamos más temprano. Eh, Bueno, bueno, la clase de hoy, cuarta clase, es sobre Design Thinking. Paren que vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Vamos a mover. Y ahí todos pueden ver bien. Yo no los veo por eso. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño igual repasito de la clase pasada, porque nos quedó, bueno, con el feriado en el medio, sí es un poco largo, pero bueno, antes de arrancar, me gustaría que me cuenten si alguno sabe lo que es el design thinking. ¿No tiene alguna idea? ¿Escuchó alguna vez? ¿No? Bueno, está bueno porque quiere decir que va a ser contenido nuevo. Eso está bueno. Bueno, vamos a hacer un pequeño introducción a esto, ¿sí? Y después vamos a hacer un repaso de la clase pasada. ¿No? Acá tenemos como una pregunta disparadora que, que ponemos con Anto, ¿no? De, bueno, ¿alguna vez pensaron en cómo hicimos volar un avión? A ver, antes del avión, ¿qué teníamos como método de transporte, digamos, de larga distancia? ¿Alguno sabe? O sea, el tren. Trenes y autos Y perfecto. y barco. barcos. Trenes y barcos, ¿no? El auto también, pero para larga distancia quizás trenes o barcos, ¿no? Entonces, bueno, frente a, pero ¿cuál podría haber sido el dolor o el problema ahí de la persona, ¿no? Que se tardaba un montón de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace el design thinking o pensamiento de diseño en español es, bueno, tratar de buscar una solución creativa a problemas reales y concretos del usuario, ¿no? Entonces, bueno, probablemente conozcan la historia, ¿no? Pero estos hermanos que empiezan a pensar en esto, en algo distinto, empiezan a ver, ¿no? A pensar y a probar con los vuelos de los pájaros, empiezan a hacer modelos y demás, hasta que construyen un avión, ¿no? Ahí tenemos algo que no se busca mejorar lo que ya tenemos, que sería el tren o el barco, sino pensar algo totalmente distinto
y buscar otro medio, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? A lo largo de la historia, siempre como humanidad, si quieren, se ha ido buscando distintas soluciones a problemas, ¿no? De formas que, bueno, tratando de pensar como fuera de la caja, ¿no? Si uno quiere. Entonces tenemos ahí, ¿no? Esto de mucho empatizar y entender qué es lo que pasa, creatividad, porque es pensar distinto y luego experimentar. De eso va un poco el pensamiento de diseño, ¿sí? Bien, bueno, acá lo tenemos, ¿no? El design thinking o pensamiento de diseño, entonces es un pensamiento, es un proceso que ayuda a trabajar la creatividad de los equipos, ¿no? Yo voy a tener un usuario que voy a ahora lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero un usuario que voy a tratar de definir, de ver qué siente, qué le pasa, cuáles son sus dolores y sus oportunidades, ¿sí? Y una vez que tenga todo eso, voy a intentar buscar una solución para ese problema, ¿sí? Bien, entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Es un método que busca el problema, que busca desarrollar una solución basada en el usuario y no tanto en la funcionalidad, ¿no? Muchas veces pasa, y a nosotros en el Ministerio de Educación, capaz a ustedes también les pasa en sus trabajos, a veces pasa que uno arma sistemas o aplicaciones que uno cree que, bueno, sí, son súper lógicas y que funcionalmente son correctas, pero después capaz no termina siendo exactamente lo que el usuario necesita, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que el design thinking está centrado 100% en el usuario. Bien. Avanzamos un poco. Bueno, y acá, ¿se acuerdan que esto lo vimos la clase pasada con Anto, que fue sobre productos digitales, ¿no? Que habíamos visto como cuáles son las 4 etapas. La primera es la de priorización, la segunda es la de discovery, delivery e iteración. Nosotros, bueno, nos centramos en la clase pasada más que nada en lo que es priorización, ¿no? De productos, tratar, a ver, ¿quién me puede contar muy cortito qué vimos la clase pasada? ¿Alguien que se anime? En una oración, muy cortito, no hace falta La clase pasada vimos algo de metodologías, una parte de metodologías. Esa es la que vieron conmigo, pero después, el viernes pasado, bueno, no el pasado, el anterior al feriado, Sí, Anto dio clase de productos digitales, ¿se acuerdan? sí, hicimos un ejercicio en donde teníamos una lista de tareas que había que llevar a cabo para un producto y había que priorizarlas de acuerdo a lo que nosotros nos parecía que era prioritario. Perfecto, de acuerdo a la Eh, consigna que aparecía ahí Exacto. en Sí. en el bien. Sí. Perfecto. Ahí lo que hicimos fue justamente un ejercicio de priorización, ¿no? Como si estuviésemos dentro de una empresa o una organización, de priorización de backlog para desarrollo de producto. Muy bien. Entonces esto, ¿no? Nos centramos mucho en la etapa uno, es la de los objetivos. Bueno, ¿dónde queremos ir? ¿Qué oportunidades como organización tenemos y cómo vamos a priorizar todo eso? Bien. Y para luego llegar, ¿no? A un MVP, un mínimo producto viable, que luego se va, que igual ahora lo vamos a repasar, ¿no? Pero luego se va iterando todo el tiempo para ir incorporando feedback del cliente o del usuario y demás. Bien, hoy nos vamos a centrar, vamos a ver las 4, pero nos vamos a centrar más que nada en la etapa de discovery, ¿sí? Que responde un poco a cómo queremos ir. La etapa de discovery se centra más que nada en poder definir cuáles son esos problemas que tiene el usuario
¿no? Poder definirlo bien, definir esa persona, qué problemas tiene, qué dolores tiene y demás, y las soluciones que se van a diseñar en base a eso, ¿no? Vamos a ver distintas técnicas y demás para poder definir problemas, o sea, hacer toda la investigación, todo el discovery, digamos, definir bien el problema, porque uno necesita tener claro para quién diseña o desarrolla un producto, y una solución a medida, ¿no? Para luego pasar a la etapa de delivery, donde esas soluciones que uno prototipó y diseñó se van a desarrollar y luego el producto se va a iterar. Bien. Bueno, esto es un poco también retomando lo que vimos con Anto la vez pasada. ¿Se acuerdan que teníamos estas 5 fuentes de inputs que lo ordenábamos, ¿no? Poniendo los objetivos en primer lugar, luego las ventajas competitivas, análisis competitivo y luego los pedidos de los clientes externos e internos. Bueno, acá repetimos de vuelta la misma slide. Y entonces ahora con eso, una vez que ya priorizamos y demás, nos vamos a meter a fondo en la etapa de discovery, ¿no? En la que lo que se busca es poder, así como veíamos el ejemplo del avión, lo que se busca es poder resolver problemas complejos, ¿no? Que pueden pertenecer a todos los ámbitos, a lo largo de, no sé, seguramente ustedes también pueden pensar 1000 ejemplos, a lo largo de toda la humanidad, si han buscado resolver cosas de economía, ciencias ambientales, políticos, ¿no? O sea, de todos los ámbitos de la vida, digamos. Y ahí lo que se busca justamente es, o sea, esto implica un cambio cultural. Podríamos tomar también, ¿se acuerdan en la primera clase vimos como distintos casos de éxitos de empresa de transformación digital? Y habíamos hablado de la de Domino's Pizza, ¿no? Que era, bueno, una empresita que se dedicaba a la comida rápida de pizza, hasta que de repente, ¿no? Hace todo un cambio cultural, entiende que la experiencia de usuario ya va más hacia el delivery y demás, y hace un cambio también organizacional enorme, ¿no? Entonces a veces esos grandes problemas se resuelven o requieren cambios culturales, ¿no? Bueno, son atravesados por temas organizacionales interdisciplinarios, puede llevar mucho tiempo solucionarlos, a veces sí, a veces no. Ahora, más adelante vamos a ver también un ejemplo de cómo a través de soluciones pequeñas que parecen una pavada, la experiencia del usuario cambia un montón. Capaz alguno conoce el caso, lo vamos a ver más adelante, pero de IDEO, la consultora, ¿no? Cuando van a un hospital y a través de distintas cositas que van modificando la experiencia del paciente dentro del hospital cambia un montón. Bueno, y otras veces también puede pasar que no hay una definición clara del problema, o sea, yo sé que hay algo ahí, pero tengo que buscar para definirla bien. Por ejemplo, les traigo otro ejemplo. Vieron que en el ministerio nosotros tenemos una plataforma de gestión de estudiantes que se llama AprendeBA, que es para escuelas estatales. Entonces ahora un poco lo que estamos buscando es que las escuelas de gestión privada se sumen a usar este sistema. Pero bueno, no sabíamos muy bien cómo lo iban a recepcionar o por qué. Ellos usan otro software, si les sirve, si no les sirve. O sea, sabíamos ahí que probablemente sea porque estaba hecho más a medida para ellos, pero no lo teníamos claro. Entonces, bueno, se hizo todo un laburo de discovery, de ir a las escuelas, de relevar. Ahora vamos a ver a través de distintas técnicas, entrevistas, pruebas de usuario y demás, para poder entender y definir bien cuál era ese problema. Bien, cualquier cosa ustedes me van frenando, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de un discovery, bueno, un poco fue lo que fuimos charlando recién, ¿no? ¿Cuándo hacer un discovery? Hay incertidumbre, hay algo que no tengo claro, hay algo que tengo que definir, ¿no? Cuando quiero aprender del cliente o del usuario y entender bien qué le pasa, qué siente, cuáles son sus necesidades concretas, ¿no?
¿Y cuáles son los drivers o la motivación para hacer un discovery? Bueno, pueden ser un montón. Acá les dejo algunas, ¿no? Hay una nueva oportunidad en el mercado, puede ser una fusión entre organizaciones, una nueva regulación, se está buscando cambiar de estrategia, ¿no? Porque sé que, como lo de Domino's Pizza, sé que lo que tenía ya no me funciona y quiero, ¿no? Subirme a ese cambio que veo que está sucediendo. Entonces busco una estrategia. Pueden ser problemas que tenga la organización crónica y tengo que tratar de buscarle una solución a eso. Bueno, lo más común capaz, el lanzamiento de un nuevo producto o el rediseño, ¿no? De un producto o de una parte. ¿Qué voy a tener como resultado una vez que termine el discovery? Bueno, voy a tener bien definido cuál es el problema, voy a tener definido al usuario, a ese user persona, ¿no? Voy a entender bien el arquetipo de persona para el que estoy diseñando o desarrollando una solución y una visión compartida, ¿no? con el cliente. Bueno, y ahora sí nos metemos de lleno con este es un framework de uno de los tantos, es uno de los más conocidos en realidad, eh, de IDEO, que es esta consultora, para trabajar todo lo que es Design Thinking, ¿sí? Este se llama, como dice ahí la diapositiva, es el modelo del doble diamante, en el que acá voy a tener planteadas todas las etapas, ¿sí? O sea, yo parto, entonces, como habíamos dicho, el reto, el desafío es, yo tengo un problema complejo, ¿no? Entonces ahí el diamante se abre, voy a divergir, se va a abrir, y yo voy a empezar a descubrir, ¿no? Y entender bien cuál es el problema. Entonces yo me abro, me lanzo, descubro, y luego empiezo a definir bien el problema hasta que me cierro, ¿no? Y acá tengo un brief del problema, bueno, ahora vamos a ver distintas técnicas, pero como todos los hallazgos o la definición de ese problema, y luego el diamante se vuelve a abrir, y acá ya paso más a, sí, la etapa de solución, digamos, en la que una vez que tengo el problema definido, bueno, empiezo a buscar una solución, a idear, a prototipar, a desarrollar y luego probar con el usuario, ¿sí? Eh, no sé si se llega a ver, pero bueno, está en dos colores distintos porque esta primera parte se refiere a qué queremos resolver, ¿no? A la parte del problema, y esta segunda parte está más centrada en cómo resolverlo, ¿sí? Bien. Bueno, y acá, digamos, es el mismo esquema, con un poco más de información, pero creo que está bueno como para reforzar. Entonces yo parto de un problema y ¿qué voy a hacer? Bueno, probablemente acá pusimos alguna de las técnicas que hay, ahora vamos a ver un listadito de varias y las vamos a repasar, pero lo más común en general es, bueno, yo voy a hacer entrevistas con esos usuarios, ¿no? Ahí lo que hicimos, vuelvo a traer el ejemplo de Aprende BA y de las privadas. ¿Qué hicimos? Bueno, fuimos armamos un muestreo de escuelas privadas e hicimos varias entrevistas, ¿no? Hicimos varias entrevistas con los usuarios de esas plataformas, que eran los directivos. Hacemos entrevistas y luego capaz también pruebas de usabilidad para mostrarles el sistema que nosotros tenemos para ofrecerles, para poder ver, bueno, cómo les resulta e ir viendo cómo se manejan con eso, ¿no? Esto va a entrar en la etapa de comprender, yo ahí comprendo bien cuál es la situación, de dónde parto y voy definiendo, para luego ir sintetizando y definiendo todo ese user persona que tengo, ¿no? Y como decíamos antes, a lo que se llega es a justamente enmarcar el problema, definirlo, sacar una síntesis, ¿no? De eso, distintos insights de lo que yo investigué,
Para luego, sí, ay, perdón. ¿Alguien dijo algo o se le desmutió el micrófono? A mí se me desmutió recién. Ah, perfecto. Bueno, ¿venimos bien igual hasta acá? Venimos bien. Perfecto. Cualquier cosa igual me van frenando. O sea, yo cuando les pregunté hoy al principio si alguno conocía qué es el design thinking, me dijeron que no. Pero todo esto que les estoy contando, ¿alguno le suena, lo trabaja en su laburo o algo? Sí, particularmente en mi trabajo sí lo uso bastante. Esto de quizás no tiene estos nombres o no tiene todas las etapas, pero Ok. sí es digamos, el circuito es parecido. Como tenemos un problema, empezamos a investigar, che, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es el dolor? O sea, ¿para cuándo lo querés? Todo ese tipo de preguntas también hacen que aterricemos la solución. O sea, lleguemos a ese punto medio y ahí empecemos a tirar ideas de cómo resolverlo. Entiendo que el primer diamante habla del qué y después cómo, ¿no? Lo Exacto. solucionamos, por así decirlo. ¿Cuál es el Ok. problema y cómo lo soluciono? Y cómo hacen para ver cuál es el problema? ¿Hacen entrevistas con usuarios? ¿O qué tipo de...? Claro. Ok, Depende un poco de la feature, pero generalmente es entrevistas o a veces tomamos métricas, ¿no? Digamos, tenemos métricas de, por ahí no tenemos un cliente directo, por así decirlo, sino es más bien diagnosticar algo que queremos mejorar internamente. Por ejemplo, hay ok. una aplicación que tenemos muchos errores, por así decirlo. Entonces decimos, bueno, ¿qué Ujú. está pasando acá? Entonces decimos, no sé, aumentamos los errores 500 en el último mes. Entonces ya ahí tenemos el qué. Y podemos investigar cómo lo resolvemos. Quizás estamos haciendo muchas pegas a una API que está deprecada, cosas del estilo, ¿no? O nos Claro, ir cambiaron algo. investigando por qué es que sucede eso. Eh, Exacto. Sí, eso es re importante, eso está bueno, ¿no? Porque a veces uno, sin darse cuenta, capaz va directo a la solución, ¿no? Y es muy importante, por un proceso mental, ¿no? Sin darse cuenta, por lógica, y es muy importante primero ver bien y definir cuál es el problema para después pensar cuál es la mejor solución, ¿no? Y no hacer al Claro. revés. A veces pasa que hacemos todo esto junto, iteramos también rápido. Decimos qué, probamos qué y hacemos así, pero por ahí no es lo más práctico. Pero depende del problema también, imagino. Bueno, sí, siempre es como la teoría, ¿no? Y el by the book prolijo, pero todos sabemos que después en el día a día no siempre se puede respetar y uno se adapta al contexto que tiene, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotras ahí con Guille, ahora en el ministerio, estamos llevando adelante unas mesas de trabajo con inteligencia artificial, o sea, ahí la idea es como traer a representantes de cada área para que nos puedan decir, bueno, cuáles son los cuellos de botella o dolores que tienen, que les demanden más tiempo y más presupuesto, relevarlo para luego poder plantear soluciones con IA, ¿no? Y ayer fue la primera mesa y me contaban las chicas que mucha gente, como ya sabía todo esto, capaz iba y dice, bueno, yo tengo este problema que lo quiero solucionar así, ¿no? Ya va con la solución. Entonces, bueno, hay que tratar de no ser ansioso y tratar, bueno, no, espera, tratemos de definirlo bien, veamos bien qué pasa y después pensamos para cada cosa cuál es la mejor solución. Pero bueno, no siempre es fácil. Eh, bien, entonces, vamos a seguir un poquito. Bueno, acá este es otro. Este es otro framework distinto, pero básicamente para lo mismo, ¿no? Un poquito más simple, en el que, bueno, primero yo empatizo, ¿no? Con el usuario, que a través de, ahora vamos a hacer un mapa de empatía, ¿no? ¿Qué piensa, qué siente, qué escucha, en qué contexto está inmerso este usuario, ¿no? Por eso hablamos de aprender de la audiencia. Yo voy a definir a mi user persona. eh, para luego no poder definir cuál es bien el problema, ¿no? El problema concreto, el dolor concreto que quiero solucionar. Luego se pasa una etapa de ideación,
distintas técnicas para ir pensando soluciones. Luego eso pasa a un prototipo, ¿no? Es como tratar de pasar esas soluciones que ideé en algo simple, que no necesariamente es un MVP, puede ser, ahora vamos a ver, ¿no? Pero puede ser un diseño en Figma, ¿no? Algo, y ahora yo también les traje un ejemplo para ver más adelante. Pero bueno, algo simple para poder probarlo antes de que pase a desarrollo. Bueno, y acá, ¿no? Pongo a prueba con el usuario y genero feedback. Uy, ahí está. Bueno, acá tenemos entonces como un panorama de todo lo que son técnicas de pensamiento de diseño, ¿sí? Las que están en verde son justamente técnicas y las que están en azul son los resultados. Entonces, yo voy a tener todas estas etapas, ¿no? Yo antes de salir a hablar con el usuario y de descubrir, voy a tener una etapa siempre de, ¿no? Lógicamente, de pretrabajo, ¿sí? De, bueno, juntar, como sería como los antecedentes, ¿no? Antes de salir a la cancha, digamos. Entonces, ver toda la data que puedo relevar sobre eso, de todo lo que me puedo hacer antes de ir a hablar con los usuarios reales. Les vuelvo a traer el ejemplo este de Aprende BI de privadas, ¿no? Bueno, antes de salir a hablar con las escuelas privadas, voy a ver todas las encuestas, informes y demás que ya tengo de años anteriores de Aprende BI estatal, ¿no? Como para poder partir un poco de eso. O queremos, no sé, con la aplicación Familias, que es la que usan las familias de estatal, bueno, queremos mejorarla. Bueno, veamos qué se hizo hasta ahora, qué se probó, qué no, si en algún momento se hizo algún focus group, qué resultado tuvo, ¿no? Como juntar eh, toda la información de todas las partes interesadas, ¿no? Y ahí seguramente voy a empezar a plantear algunas preguntas o hipótesis de investigación. Una vez que tengo todo eso, bueno, voy a pasar a la etapa de descubrir, ¿no? La más común, como charlábamos recién, es las entrevistas a usuario, ¿no? Ir y hablar con el usuario real de la herramienta que yo quiero desarrollar o mejorar para ver cómo le resulta, qué necesita, porque de vuelta lo mismo, nosotros nos pasa un montón que desarrollamos herramientas en el ministerio que creemos que están buenísimas y después cuando vamos a las escuelas nos damos cuenta de una realidad totalmente distinta porque ellos están inmersos ahí en el colegio con 3 millones de cosas que les pasan alrededor y, y bueno, nada, es importante poder tener como todo el contexto real. Bueno, otra puede ser días de estudio, ¿no? Esto alguno, no sé, yo por ejemplo sufro de migrañas, no sé si a alguno le pasa. Fui una vez a ver a un especialista en migrañas y me dijo que vaya llevando un diario de todos los días que me agarra. Bueno, esto es lo mismo, le voy pidiendo al usuario con una tarea particular y que vaya anotando día por día lo que va haciendo, ¿no? Como para poder tener como un pantallazo eh, más, más general. Estudio de campo, me paso un día o 2 días con el usuario, esto es más difícil, ¿no? Quizás de llevar a la práctica, pero bueno, me paso un día con el usuario acompañándolo y viendo todas las tareas que hace y no solo de la herramienta que usa, eso sería más como una prueba de uso, sino, bueno, no, en todas las tareas que hacen a su día, ¿no? Otro que seguramente lo conocen, Focus Group, llamo a un grupo de personas y pongo a debate alguna idea. La diferencia con los anteriores es que quizás el día de estudio, el estudio de campo es una actividad más de observación, ¿no? Yo estoy al lado y voy viendo todo lo que hace. En el Focus Group ya eh, voy buscando la opinión de la persona, ¿no? Bueno, lo mismo con las encuestas. Las encuestas quizás es más fácil, ¿no? Porque, y más barato.
Pero bueno, nada, no es capaz no nos van a dar el mismo resultado que una entrevista con un usuario que yo puedo tener de primera mano, ¿no? Y escuchar que lo que una persona capaz vaya a poner en una encuesta. Y lo que voy a tener como resultado es un reporte de hallazgos, ¿no? Que va a incluir todas estas cosas. Voy a tener el contexto, que es a quién se investigó, ¿no? Y cómo. Voy a tener los hallazgos. No sé, el usuario tiene problemas para iniciar sesión con este sistema, o lo que sea que recuperé, ¿no? Los insights y bueno, cuáles son los dolores, necesidades y oportunidades que encontré a partir de ese proceso de descubrir. Una vez que termino la etapa de descubrir, como vimos antes, voy a definir, ¿no? Me abrí y me voy achicando en el diamante. Entonces, bueno, ahí, ¿qué puedo tener? Un mapeo de datos de investigación, o sea, toda esa información que yo tengo la voy sintetizando y agrupando. Un mapa de afinidad, ¿no? Esto a veces se trabaja también con post-its, ¿no? Uno va en el equipo anotando todo lo que fue encontrando y lo va agrupando según similitudes, ¿no? Que uno va encontrando. También se usa mucho Miro o ese tipo de aplicaciones digitales. ¿Y qué voy a tener como resultado? Bueno, acá trajimos algunas, capaz las conocen. Bueno, puede ser un canvas de modelo de negocio, ¿no? Todas estas cosas son muy de diseño, ¿no? Pero bueno, es como una especie de mapa que en una sola hoja me explica de forma muy visual cuál es como el core, digamos, o los elementos claves de ese negocio. Y después el Canvas propuesta de valores, como bueno, ir afinando eso un poquito más y como si lo otro es lo general, el Canvas propuesta de valor es, bueno, ir específico adentro de este modelo de negocio, cómo yo aporto valor eh, a los usuarios. Después tenemos el personas, por eso está subrayado, es de los más importantes, ¿no? Esto que les vengo repitiendo de poder definir bien al usuario, ¿no? No, a ver, no como un estereotipo, no como, bueno, la señora de 40 años, docente, no, sino como realmente definirlo a partir de todas las cosas que yo fui investigando, ¿no? Y ver realmente todo el contexto. O sea, no, quién es esa persona, cuáles son sus objetivos, qué quiere lograr, bueno, poder cargar todas las calificaciones y la asistencia de los estudiantes, por ejemplo. Cuáles son sus dolores dentro de eso, ¿no? La plataforma se le traba o no se guarda la información que carga y realmente necesita que eso suceda porque no tiene tiempo para dedicarle a lo pedagógico, por ejemplo, ¿no? Como poder definir bien todo. Bueno, después está el Service Blueprint, que también es otra técnica también bastante de diseño, ¿no? De ir viendo el paso a paso que va haciendo el usuario en un sistema y todo lo que va pasando detrás, ¿no? Todo lo funcional que yo necesito para que eso suceda. Eh, y el último es el point of view, ¿no? Tratar de ver quién es el usuario, qué necesita y por qué, ¿no? Ponerme justamente en los zapatos del usuario. Y bueno, después ya pasamos una vez que ya definí el problema y lo catalogué, pasamos a la etapa de desarrollo. Estas son algunas técnicas también. El brainstorming, ¿no? Ir acá lo que importa no es tanto la calidad de las ideas, sino la cantidad, ¿no? Poder tirar muchas ideas e ir en equipo trabajándolas con post-its, ¿no? A partir de preguntas, ir viendo qué se puede hacer. Lo mismo con el sketching a través de dibujos. El Crazy Eight, que es otra, ¿no? Que es ir una idea, o sea, son 8 ideas, una idea por minuto, ir dibujándolas, ¿sí?
Y esto me va a llevar a un prototipado o un storyboard. Lo más común y lo que más se usa es el prototipado, ¿no? Que ahora vamos a ver un poquito más adelante, puede ser de baja fidelidad, media o alta, ¿no? El prototipado puede ser desde un dibujo en una hoja, ¿no? Que más o menos para ver cómo se va a ver la pantalla que quiero hacer o el sistema, o puede ser algo en Figma diseñado o ya algo un poco más armado y desarrollado, que obviamente eso va a ser más costoso, ¿no? Eh, Bien. Y por último, vamos a tener las pruebas con usuario, ¿no? De ir al contexto, al lugar donde está ese usuario y pedirle que pruebe ese prototipo que nosotros desarrollamos, ¿no? Y como resultado final, ¿qué voy a tener? El reporte de UX, ¿no? Experiencia de usuario. Eh, Más adelante, ahora les voy a traer un ejemplo de un sistema que desarrollamos en el ministerio. Fuimos a hacer pruebas, hicimos un reporte como para que lo puedan ver en un ejemplo más concreto. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bien, bueno, seguimos. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más en profundidad algunas de estas técnicas, ¿sí? Para lo que es investigación de los usuarios, bueno, como ya dijimos, la entrevista es una de las más usadas, ¿sí? Es un método de investigación que sirve para bueno, charlar con el usuario y a través de una conversación y demás poder ver y relevar todo lo que le pasa, todo lo que necesita. En general, bueno, en nuestro caso no, porque nosotros vamos directo a las escuelas, pero para una empresa y demás quizás a veces suele ser lo más caro, ¿no? Porque es un uno a uno, siempre es más fácil, como decíamos antes, una encuesta que ya le pasó a todos y no tiene mucho costo, pero bueno, es también, me parece, lo más valioso y lo que más sirve. Eh, Bien, ¿cuáles son los principios que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista? Todas estas cosas quizás parezcan súper obvias cuando uno las escucha, porque la verdad es que lo son, pero a veces uno no se da cuenta y es importante tenerlas en la cabeza para que esa entrevista realmente valga la pena y que yo pueda sacarle el jugo y lo que necesito, ¿no? Y poder tener bien claro qué es lo que quiero obtener de esa entrevista. Entonces, en primer lugar, el contexto, ¿no? Yo no voy a... les traigo de vuelta ejemplo del ministerio. Si yo quiero ver cómo alguien, un directivo, un administrativo, usa una plataforma, bueno, no lo voy a invitar al Ministerio de Educación o le voy a decir de ir a un lugar, no sé, un café o un lugar neutro. No, lo mejor es ir a la escuela, ir al lugar, a la computadora que esa persona usa todos los días y ver bien cómo es esa experiencia, ¿no? Después, por otro lado, bueno, nada, esto de explicarle a la persona, ¿no? No caer así de la nada, explicarle antes, llamar por teléfono, mail, lo que sea, bueno, mira, estamos haciendo una investigación para esto, vamos a ir tantas personas, estos son los nombres, la idea es que vos nos puedas contar sobre esto y esto, ¿no? Como establecer eh, eso básico para que la persona se sienta tranquila y esté cómoda. Y como tratar de, obviamente esto, uno no se va a hacer amigo de la persona, pero tratar de no generar cierto vínculo de confianza y hacer que la persona se pueda sentir cómoda para decir las cosas. A nosotros, por ejemplo, nos pasaba que en algunas escuelas, obviamente para ellos era, uy, viene el Ministerio de Educación, entonces quizás y les daba un poco de resquemor decir algunas cosas, o decir, no, bueno, no, la plataforma es una cagada y no funciona, o no, lo que pasa es que mi superior me dice que, ¿no? Como criticar.
Tampoco la idea es que hagan una catarsis, ¿no? Pero bueno, tratar, ¿no? de que puedan realmente expresar cuál es el problema o la traba que tienen. Bueno, después interpretación, ¿no? Esto de uno va notando, pero siempre hay cosas, ¿no? Que va leyendo entre líneas o que va notando. Por eso siempre está bueno en este tipo de metodologías ir de a dos, ¿no? Una persona siempre es muy poco, entonces uno va de a dos, suele grabarlo, ¿no? Pide permiso, lo graba con una cámara, entonces hay una persona que es el que hace la entrevista y va hablando y genera todo este vínculo, y hay una segunda persona que está al lado anotando y tomando nota, ¿no? Como para que realmente se pueda aprovechar. Y bueno, esto de validar interpretaciones con el entrevistado parece una pavada también, pero bueno, a veces uno da cosas por sentadas que quizás no son tan así, ¿no? Anto siempre pone el ejemplo de, bueno, si la persona te dice arre, ¿no? Por decir algo. Bueno, sí, capaz uno entiende a dónde va, pero por las dudas quizás no estaría mal, como, bueno, acá lo que me estás queriendo decir es esto, ¿no? Y validar esa interpretación. Después también, bueno, obviamente como todo en la vida es importante mantener el foco, ¿no? A veces, bueno, no sé si les pasará a ustedes, pero bueno, en el mundo educativo a veces sí, uno habla con los directivos o los docentes que están pobres recargados con un montón de cosas y quizás entran a hablar y se van por las ramas. Entonces está bueno que esto, tengan libertad para el relato, pero es importante que uno como entrevistador pueda ir, ¿no? Marcando los ritmos, volviéndolo a traer y cortarlo con mucha diplomacia cuando lo que está diciendo no está sirviendo tanto a lo que uno fue. Para de vuelta, que no se vuelva una catarsis y que sea algo que sirva, ¿no? Eh, bien, bueno. Obviamente, si vamos a cuáles son los pasos, eh, vamos a tener en primer lugar que definir cuál es el objetivo de la entrevista, ¿no? Como acá, ¿no? Bueno, yo vuelvo siempre al mismo ejemplo. Nosotros queríamos saber si las escuelas de gestión privada iban a usar el software o el sistema estatal. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, acá trajimos otro ejemplo más simple y más conectado con la realidad. ¿Cómo es la experiencia de ir al cine? ¿No? Entonces, si ese es mi objetivo, eso es lo que yo quiero averiguar a través de entrevistas con usuarios, ¿qué hago? Lo primero que voy a hacer es diseñar las preguntas, ¿no? O sea, primero voy a plantear yo un par de hipótesis, ¿no? Ir al cine, no sé, es una actividad que hace que los usuarios se abstraigan y se relajen. No sé, lo que sea, mapeo ciertas hipótesis que luego voy a contrastar o no, y voy haciendo preguntas, ¿no? Voy haciendo distintas preguntas, me armo un guión, esto que decíamos antes, ¿no? Bueno, tener una introducción planteada para la persona, bueno, yo soy tal, estoy haciendo esto, estamos trabajando para poder mejorar tal cosa, tu opinión es muy importante para nosotros y nos suma mucho valor porque bla, bla, bla. Tengo el cuerpo principal que van a hacer todas las preguntas que le voy a ir haciendo y cómo voy a ir guiando la conversación y luego un cierre, ¿no? Y bueno, después obviamente voy a tener una planificación eh, para todas esas entrevistas y demás. Y bueno, en algunos casos, nosotros obviamente gratificaciones no les dábamos, pero bueno, hay empresas que de repente capaz sí, ¿no? A las entrevistas y demás, después se les da una gratificación por haber participado. Pero bueno, si uno le explica, ¿no? Si no te molesta, esta entrevista la vamos a grabar, si es necesario general no con adultas, pero a veces si involucra chicos, bueno, quizás es firmar un permiso de imagen, ¿no? Y como tener todo el setup listo. Bueno, acá
trajimos como un par de preguntas a modo de ejemplo. Ay, paren, denme un segundo que voy a conectar la batería de la computadora. Ok. Listo, gracias. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces, cuando hablamos de preguntas, siempre la idea es que las preguntas sean lo más descriptivas posibles. ¿Por qué? Porque lo más importante siempre es tratar de poner a la persona en una situación particular, ¿no? Vincularlo con algo, tratar de hacerlo un poco más emocional, ¿no? Porque ahí es más fácil para la persona responder y va a ser más fácil para nosotros también recolectar información. Siempre es más fácil es como cuando uno aprende, ¿no? Vincularlo con algo que me haga sentido, que tenga que ver, que yo pueda empatizar a algo general, ¿no? O sea, está comprobado que los seres humanos respondemos mejor frente a algo real, algo que nos pasó, que contestar sobre algo en el aire, que no es que vamos a mentir, pero quizás eh, es más difícil poder responder, ¿no? Entonces empiezo de lo más general, esto, ¿no? Bueno, ¿cuándo fue la última vez, si yo quiero saber cómo fue la experiencia del cine, cómo fue la última vez que fuiste al cine con tu hija? Pues, ¿no? Lo voy achicando. Bueno, ¿cómo fue esa conversación para elegir la película con tu hija? ¿No? Estoy haciendo zoom en algo particular. Otro tipo de pregunta, por ejemplo, ¿en qué momentos tenés que negociar así con tu hija? ¿No? Para ver una película o la otra. ¿Qué otras experiencias tuviste a la hora de elegir una película con alguien? ¿No? Son como en vez de ir y decirle, bueno, ¿cómo es tu experiencia a la hora de ir al cine? Que quizás es más difícil responder porque es más abstracta, es más grande, voy a preguntas que lleven a situaciones puntuales, ¿no? Que inviten a la persona a contar una historia. Y no la dejo como en la opinión abstracta. Bien. Eh, Entonces, nos vamos como, yo tuve entrevistas para ir definiendo a la persona y ahora vamos a ver cómo sintetizo todo eso, ¿no? Que es la síntesis, justamente es un proceso mental iterativo donde vamos refinando, ¿no? Y definiendo información para poder darle sentido a todo eso, ¿no? Que fui recolectando, ¿no? A toda esa información, a toda esa data la voy procesando para ir teniendo distintos insights. Eh, entonces, la síntesis es un poco, ¿no? el puente, si se quiere, entre investigar y diseñar, ¿no? Es lo que está en el medio. No es resumir, sino es darle sentido realmente a la información, ¿no? Yo voy a partir antes de datos y información, que es una etapa más de análisis, ¿sí? Para ir yéndome más para la derecha, generando conocimiento, ¿sí? Y llegar a una síntesis donde voy a tener eh, verdaderos insights, ¿sí? Insights claros y accionables sobre el usuario. Bueno, no, acá volvemos de vuelta al modelo del doble diamante, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Dimos de vuelta problema, comprendo y voy achicándome para sintetizar antes de entrar justamente en la fase de ya ideación. Bueno, tengo estos insights, yo sé que esto y esto. Bueno, ¿cuál es la mejor solución entonces ahora para eso? Bueno, acá tenemos un ejemplo de mapa de síntesis o mapa de empatía del usuario, ¿no? Tenemos al usuario, a la persona en el medio, y yo ya definí, ¿no? Con toda mi investigación qué dice y qué hace
esa persona, qué piensa y qué siente, cuáles son sus preocupaciones, sus anhelos, su propósito de vida, bueno, eso quizás es muy grande, ¿no? Pero como hacia dónde va, qué escucha, ¿no? ¿Dónde, en qué contexto está inmerso, qué tipo de amigos tienes, de qué hablan, ¿no? A quién admira, y qué ve, ¿no? Cómo es ese entorno, qué lee, qué le interesa, ¿no? Esto me ayuda a definir bien al usuario, ¿no? Si yo hablara del usuario que tenemos nosotros, que es el directivo de una escuela de gestión estatal, bueno, respondería a todas estas preguntas centrado en esa persona. Bueno, acá es un video para que puedan ver después. ¿Alguno conoce este caso de IDEO de la filmación que hacen desde la óptica del paciente para que vea el techo? ¿Alguna casualidad lo conoce? No. Ok, bueno, después se los dejo para que lo miren, pero les cuento cortito. Un hospital contrata a IDEO como consultora para que les hagan como una especie de informe o investigación sobre cómo es la experiencia del paciente cómo es la experiencia del paciente ahí en el hospital. Entonces, cuando van a presentarle los hallazgos, ¿no? Ellos decían, bueno, probablemente la empresa se esperaba, ¿no? Unos PowerPoints con datos y gráficos y demás, y ellos le presentan, muy creativo, ¿no? Un video que está filmado desde la óptica del paciente que está acostado y se está haciendo un estudio, y está mirando el techo y es, como que les diga, no sé, 5 minutos de filmación al techo, nada más, ¿no? Entonces me dice, bueno, esta es la experiencia real del usuario en el hospital, ¿no? Se la pasa mirando el techo, un techo que está horrible, que nadie pensó en el diseño del techo, y demás, ¿no? Entonces a veces es un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mostrar con eso? La importancia de ponerse en el punto de vista del usuario, ¿no? ¿Cuál era ahí el problema? Bueno, que los pacientes se aburrían mirando el techo y tenían una experiencia malísima, ¿no? Que quizás nada, se solucionaba pintando el techo, poniendo unos dibujitos, lo que sea, con una pavada, ¿no? Pero el insight que sacan de ahí es, ok, la experiencia del paciente está completamente ignorada en el diseño del entorno, ¿no? Entonces, justamente, en vez de llevar el PowerPoint, llevan estos 6 minutos de video para poder mostrar cómo era esa experiencia real del usuario. Nada, después chusmeen el video que está bueno. Lo que me estoy dando cuenta acá es que ustedes a mí no me ven. O sea, ustedes están viendo mi pantalla, pero a mí no me ven, ¿no? No se No, ve. No, igual ahora te eso, sacaste el video, me parece. Es sí, que... sí, te estuvimos viendo hasta recién, ¿eh? Ah, ok, debe ser cuando yo abro el Zoom y los veo a ustedes. Ok, y ahí sí me ven, No. Quizá ¿no? te está fallando la cámara, ¿puede ser? Sí, puede ser, porque la quiero destrabar. Ahí está. Ahí está, y sola a veces se traba de vuelta. Bueno, pero tengo que cambiar la computadora. Ahí Y desapareciste ahí de nuevo. Ahí te fuiste, desapareció. va. No Ok. pasa nada igual. Bueno, perdón, chicos, yo estoy acá, pero a veces la tecnología falla. Bueno, eso, nada, entonces, a ver, el mensaje acá es eso, la importancia de ponerse en el punto de vista del usuario, ¿no? Que quizás a nadie se le había ocurrido. Bueno, y acá entonces pasamos a la etapa, ¿no? Una vez que sintetizamos, tenemos esos insights, la experiencia del usuario es aburrida, ¿eh? Pasamos a la etapa de ideación. Eh, bueno, y acá es un poco de vuelta el modelo con todas esas cosas que fuimos charlando. Tenemos el problema, descubrimos a través de entrevistas patrones en comportamiento de la persona. Luego empiezo a definir, ¿no? Qué personas tengo, todo como el viaje que hace el usuario, hasta tener el problema,
muchas veces reformulado, ¿no? Porque esto yo creía que era este, pero bueno, ahora lo puedo definir y afinar un poco más y ok, listo, mi problema es este. Y ahora voy a pasar entonces a la etapa de idear y prototipar, ¿sí? Vamos a ver ahora un poco la técnica del brainstorming. Con esto es how might we, cómo podríamos, ¿no? Este tipo de preguntas de, bueno, no cómo hacemos eso, cómo podríamos pensar en ta, 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 cómo harías vos para, ¿no? Para el brainstorming, para luego validar y tener la solución. Perdón que les repite, ya parezco un disco rayado repitiendo esto, pero está bueno porque les va a quedar en la cabeza de tanto que se las taladré. Bueno, entonces, Profe, sí, sí, perdón. Ahí escribimos en el grupo, en el chat, ¿dónde suben las clases? sí, eso lo tenemos que subir todavía. Yo, esa es mala mía, tengo que armar, vamos a armar un canal en YouTube. Sí, para subir todas las clases. Hoy les prometo que terminamos la clase y las subimos. Así ustedes las pueden ver tranquilos. Porque están las grabaciones, pero las tenemos que subir. Sí, sí, eso que. Muchas gracias. No, de nada. Bien. Buah, no hay forma. Bueno. Bueno. eh, brainstorming. Bueno, imagino que ya todos saben un poco lo que es. ¿Alguno usa esta técnica de repente en su trabajo? Sí, Sí, un poco, pero poco. sí. A ver, que Eh, ¿alguno quiere contar algún ejemplo? O sea, qué hacen en su trabajo y para qué la usan. Particularmente lo usamos en una ceremonia que se llama retro, que es Ujú. cada 15 días, cuando terminamos el sprint, hacemos una retro de cómo nos fue. Entonces ahí destacamos ciertos dolores que tuvimos, cosas que no hicimos bien y demás. Y como última fase de eso es esta oportunidad de brainstorming que decimos, bueno, a ver, con todo lo que detectamos, tres o cuatro cosas que votamos y decimos, vamos a atacar, vamos a corregir, empezamos a ver qué podemos mejorar sobre eso. Y empezamos a tener ideas, o sea, empezamos a escribir en unas cards eh, qué podríamos hacer. Y después de ahí resolvemos y debatimos. No es tan metódico, creo, pero un poco creo que viene por ahí. No, pero es eso. Después cada uno usa el soporte que quiere. Puede usar Post-its, puede usar alguna herramienta digital, ¿no? Pero es ir ordenando eso ahí. Claro, usamos Miro Miró. y ahí ponemos claro, exacto, y ponemos las tarjetitas y vamos tirando ideas. Perfecto. Gracias, Sebas. ¿Alguien más? Sí, bueno, en el equipo donde trabajo también usamos brainstorming cuando hay Ok. un problema principalmente. Es un equipo de desarrollo, así Ujú. que cuando hay un problema y no sabemos cómo resolverlo, todos hacen su propuesta y entre todos evaluamos las posibles alternativas de solución. Perfecto. ¿Y cómo lo hacen? ¿En qué soporte? ¿O lo van No, anotando no, en una no, hoja? sin soporte. Directamente una reunión, van, se van tirando las ideas y se las va anotando cualquier medio. Ok. Eh, pero más que nada, el fin no es anotarlas, sino debatirlas entre todos Ir y que definiendo. cada propuesta sea analizada por todo el equipo. Perfecto. Sí, sí, la verdad que es algo, a ver, es una técnica como simple, ¿no? Que viene bien para involucrar a todos y para ir buscando soluciones rápido, ¿no? Y a veces quizás con cosas que a uno le parecen una pavada, pero que después terminan siendo algo que sirve. Bien. Yo hice. Incluso yo creo que se utiliza implícitamente, ¿no? No es que decimos, che, hagamos un brainstorming. Total. No, directamente vos tenés algún problema, una problemática, estás en un grupo y te pones a tratar de encontrar soluciones o cómo mitigar, ¿no? Algunos incidentes o problemas que vos tenés y va saliendo sola la técnica. Sí, 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 totalmente. Es como decíamos antes, ¿no? Bueno, acá le estamos como dando un marco teórico y demás a todo con el paso a paso, pero hay muchas de estas cosas que quizás muchos hacemos y demás, y
capaz no conocíamos el nombre o sin decir, bueno, ahora va a ser el momento de brainstorming, ¿no? Como, nada, se va dando Claro. naturalmente. Sí, sí, total. Bien. Vamos a seguir un poquito. Entonces, bueno, nada, esto es un poco todo lo que fuimos diciendo, ¿no? Se generan un poco de forma espontánea, no es que nadie dice, bueno, ahora vamos a hacer un brainstorming, aparecen nuevas ideas, lo importante es la cantidad justamente y no la calidad, no hay que volverse loco pensando, no, tengo que decir algo que quede súper, no, es ir tirando hasta que, ¿no? Entre todo el equipo se va priorizando y viendo cuál podría ser. Todas las ideas son bienvenidas y bueno, esto decíamos, puede ser con post-its, poniéndole un miro y demás. Y bueno, y después, eh, por lo que me dijeron, no lo usan, pero bueno, esto quizás uno lo hace como mentalmente, ¿no? Sin bajarlo a un gráfico, pero ir pensando esto de, bueno, la matriz de oportunidades, ¿no? En el eje horizontal innovación, en el vertical impacto, y bueno, ir viendo cómo juegan esas dos variables, ¿no? Obviamente lo ideal más innovación, más impacto, pero bueno, de acuerdo a cómo van posicionándose todas las ideas dentro de esa matriz, es que yo voy tomando decisiones y priorizando cuál sirve y cuál no, ¿no? Como pensando más estratégicamente. Eh, bueno, otra técnica que lo mencionamos antes, el Crazy Eight, ¿no? Esto quizás sirve más para los equipos, ¿no? de diseño, ¿no? Yo no soy muy buena dibujando, así que no la uso, pero bueno, ¿no? Ir como en 8 minutos, una idea por minuto, hasta que las voy anotando o dibujando o representando. Ahí como está en la tercera hoja, ¿no? La doblo y dejo 4 de un lado, 4 del otro, para la idea ahí luego es ir afinando, ¿no? Hasta quedarme con un concepto que lo explico en 3 pasos, ¿no? Y poder esos 3 pasos que tengan un mayor nivel de profundidad o ¿no? Que sean más específicas. Ah, Es otra de las técnicas. Bueno, hasta que llego al famoso prototipo, ¿no? Investigué, definí, sinteticé, ideé o diseñé una solución hasta que llego al prototipo. Bueno, antes de pasar a esto, yo imagino que todos saben, pero ¿alguno me podría decir muy breve qué es un prototipo? Un prototipo es como una construcción que a veces simula ser el proyecto final o el producto final, y a veces es una versión del producto final, pero que todavía no terminamos o no aceptamos como producto final y la usamos para mostrarlo, probarlo delante de nuestros clientes o de nuestro equipo de trabajo. Bien, perfecto, excelente. ¿Y cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un prototipo y un MVP? Y un prototipo podría en un futuro ser un MVP. Muy bien. Y el MVP es un producto mínimo que cumple los requisitos para poder lanzarse al mercado y resolver el problema específico que nosotros tenemos. Exactamente. El MVP es lo mínimo, pero cumple con los requisitos mínimos para poder salir al mercado y ser funcional. En cambio, el prototipo está más centrado en que podamos aprender, ¿no? Antes de desarrollar y no, pero muy probablemente no va a tener las cosas mínimas que necesite, ¿no? Porque, pues, como decíamos antes, puede ser desde un boceto hasta algo diseñado en Figma, pero que igual, capaz tiene el botón, pero uno no cliquea y te lleva, ¿no? Es como un boceto de lo que va a ser después el MVP. Uno es para aprender y el MVP ya sería más para validar en la realidad.
Bien, bueno, nada, esto es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Es una simulación del producto final o una parte específica, puede ser una pantalla o un módulo, en cualquier grado de fidelidad y nos permite validar la solución antes de construir el producto, ¿no? Tenemos alta, media, baja, media y alta y acá, ¿no? Está bueno la imagen, porque ¿no? Yo tengo todos los pasos y con el prototipo lo que haría es como lo mismo, pero más cortito, ¿no? Y me salteo el lanzamiento, ¿no? Como lo creo, aprendo y vuelvo. Antes de salir con el MVP, que va a ser toda la vueltita. Bueno, como características del prototipo, es esto, es validar, es aprender lo que necesito para que mi producto tenga todo para poder convertirse en un MVP. Obviamente tiene que ser lo mejor mientras, a ver, que sea de alta fidelidad, ¿no? Mientras mejor, más desarrollado esté, más armado, va a ser más fácil tener feedback del usuario. Y eso le debe permitir como hacer la tarea de lo que quiero. Bueno, y luego pasamos ya a la etapa de validación. ¿Sí? O sea, yo ya armé mi prototipo y con eso voy a salir a validar, a aprender del usuario. ¿Sí? Para poder seguir agregándole valor a eso y después poder pasar a la etapa de delivery donde desarrollo. Bueno, y acá llegamos a las famosas pruebas de uso, que bueno, también imagino que todos ustedes hacen, que puede ser interna dentro de la organización, puede ser afuera, como hacemos nosotros, ¿no? En escuelas, yo ya definí bien cuál es la persona usuaria, o sea, yo diseño para tal persona tiene todo esto, armo el prototipo y se lo llevo para poder ver cómo la persona interactúa con eso, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a ver que hay distintas técnicas o distintas formas de ver cómo el usuario interactúa, ¿no? Por ejemplo, acá se habla del Think Aloud, ¿no? Que es una de las técnicas que es la de pensamiento en voz alta, ¿no? Acá el usuario, yo le puedo pedir que, además de ir viendo todo lo que hace, como bueno, yo tengo el sistema, anda navegándolo, lo va haciendo y además va diciendo en voz alta lo que hace y lo que siente, ¿no? Bueno, ahora yo estoy iniciando sesión, uy, esto no sé, tarda mucho en cargar para entrar. Bueno, y ahora, uy, no sé bien por dónde empezar, bueno, voy acá, ¿no? Y eso me sirve mucho para poder recolectar la más cantidad de información sobre la experiencia real que tiene el usuario. Otra, por ejemplo, puede ser ir dándole misiones, ¿no? Como, bueno, mira, yo acá te presento este sistema que sirve para esto, esto y esto. Bueno, ahora tenés que, no sé, loguearte. Una vez que te logueas, tenés que, no sé, vuelvo con Aprende BA, ¿no? Entrar en la plataforma y cargar toda la asistencia de los estudiantes. Le voy dando pequeñas tareas y voy viendo cómo las resuelve sin yo darle ninguna explicación. O le dejo el sistema, toma, y voy viendo cómo reacciona con eso, ¿no? Bueno, depende también si es un sistema o una app o lo que sea que la persona no conoce, si es algo que ya conoce y le estoy agregando una nueva funcionalidad, ¿no? Bueno, uno por lógica lo va adaptando a la situación que necesite. Bueno, ¿por qué es importante validar? Entiendo que, a ver, no siempre hay tiempo también, ¿no? Para hacer esto. Hay veces que los tiempos apremian, de arriba me dicen, che, no, bueno, esto tiene que salir en pocas semanas y bueno, quizás uno no tiene tiempo para validarlo, pero lo ideal es que sí, porque justamente es barato y me ayuda a realmente poder identificar un montón de cosas que quizás después
va a ser, una vez que ya pasó de desarrollo, es más difícil ir agregándoselas, ¿no? Todo esto de experiencia de usuario, a veces no, la gente piensa, bueno, no, pero es agregarle el botón, no, es un problema, esto ya para mí es funcional, y quizás es una pavada que después te soluciona un montón de cosas que te conviene atacarlo desde el principio, ¿no? Que hacerlo que hacerlo más adelante. Entonces, la verdad es que siempre que se pueda, es ideal poder tener esta instancia de valoración. Bueno, lo mismo, un par de puntos para cómo hacer estas pruebas de uso. Uno primero tiene que definir quiénes van a ser esos usuarios, el guión, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar estas tareas, le voy a decir que haga la técnica de think aloud, bueno, nada, poner en claro qué quiero, definir los roles en el equipo, ¿no? Lo mismo, bueno, una persona va a ser la que le va a estar explicando, la otra va a estar filmando y otra va a estar documentando en la computadora, ¿no? Como tener bien claro para que cuando uno llegue sea lo más prolijo posible. Y bueno, obviamente tener el producto listo y el espacio para testear. Y durante, bueno, también lo mismo, dar la bienvenida, explicar, tratar de empatizar lo más posible. Y lo mismo, poder tener un registro audiovisual y un guión, ¿no? Y después, eso, escuchar y observar. A veces cuesta, ¿no? Y uno como ya sabe cómo funciona y demás, quiere capaz meterse y ayudarlo, pero bueno, es muy importante tratar de dejar que la persona sea lo más autónoma e independiente posible y ver cómo se maneja, ¿no? Con eso. Eh, bien. Antes de que pasemos a esto, yo les quiero mostrar, a ver, lástima lo de la cámara, che. Wow. Les quiero mostrar un caso práctico de un sistema que hicimos en el ministerio. Guille estuvo bastante involucrada también acá, que es sobre un sistema de alerta temprana. ¿Saben lo que es un sistema de alerta temprana? En realidad, para el abandono escolar, ¿no? Bueno, un poco medio como su nombre lo indica, la idea es que sea un sistema que pueda tirarle una alerta a las escuelas cuando el estudiante está a punto de abandonar, ¿no? En secundaria, que es donde donde suele darse más el abandono escolar. Entonces, dentro de lo que es la plataforma de AprendeBA, que es la que se usa en gestión escolar, se armó un tablero para que le ayude a las escuelas a detectar esto, ¿no? Se los voy a mostrar muy cortito. ¿Ven o siguen viendo la presentación? Se ve. Ok, perfecto. Bueno, nada, acá estamos, ¿no? Dentro de lo que es AprendeBA, dentro de los tableros. Esto es SATAE, ¿no? Lo llamamos SATAE, Sistema de Alerta Temprana para el Abandono Escolar, donde acá me dice, bueno, esto estoy dentro de una escuela particular, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tengo? ¿Cuántos están en rojo? ¿Cuántos en amarillo? ¿Y cuántos en verde, ¿no? Algunos gráficos, distribución de matrícula por categoría, por año y demás. Acá tengo las referencias, los que están en rojo necesitan acción inmediata, los amarillos seguimiento, ¿no? Como están prontos a pasarse a rojo, y los verdes sin riesgo de abandono. Y si bajo acá, puedo ver en esa escuela y en ese curso que seleccioné, alumno por alumno, ¿no? Entonces, bueno, este fue la primera versión que tuvimos. Y con el equipo de UX lo que se hizo es, bueno, justamente hacer un discovery e ir a escuelas a hacer pruebas de uso, ¿no? Y acá, paren. Acá tenemos lo que fue el resultado de esa presentación. Se los paso rápido, pero es como para que vean un ejemplo un poco de todo el proceso. ¿Qué es lo que hizo el equipo de UX? Bueno, relevó en 4 escuelas, ¿sí?
de distintas categorías, una media, otra de comercio, superior, ¿sí? Para tener distintas muestras. Y acá lo que se hizo es esto que les contaba de ir por tareas, ¿no? Ir a acciones concretas. Entonces, una fue, vieron que recién les mostraba estos gráficos que había. Bueno, a ver, explícame qué entendés de estos gráficos, para qué sirven, ¿se entienden, no se entienden, qué muestran? Después se le pidió que busque un alumno que estuviera en riesgo de abandono escolar. A ver, busca alguno, a ver si lo puedes encontrar. Lo mismo, otro con que tenga necesidad de seguimiento y, bueno, esto dentro del sistema, una vez que se detectaba que había un chico que estaba próximo a abandonar, el directivo podía accionar, podía implementar ciertas acciones, ¿no? Entonces, bueno, a ver, probá y hace eso. Se hicieron estas pruebas en estas 4 escuelas y esto fue un poco los hallazgos, ¿no? En primer lugar, había dificultad para interpretar los gráficos, ¿no? ¿Qué pasaba un poco? Las escuelas tienen 3 millones de cosas para hacer durante el día, 3 millones de quilombos, y si bien les viene bárbaro tener un sistema, ¿no? Que ya automáticamente les prediga qué chicos están próximos a abandonar, necesitan verlo rápido, ¿no? Que sea algo bien simple, que no les demande mucho tiempo. Y quizás todo el tema de los gráficos y demás hacía que entorpecía un poco eso. Bueno, les costaba también buscar información y entender bien qué eran las acciones, cuándo las tenían que hacer y para qué servían. Y estos después fueron 2 pedidos, ¿no? Estos que decimos, ¿no? La validación sirve porque de repente nos encontramos con que necesitaban sumar un rol más, ¿no? Que no esté solo el rol directivo o rol equipo de conducción, sino estos 3, ¿no? El DOE, preceptor y conducción, ¿no? Que sean personas que también tuviesen acceso al tablero y que se incorpore un nuevo campo dentro de las acciones. Bueno, nada, después algunas particularidades que fueron saliendo en algunas escuelas. Por ejemplo, nos pedían que los alumnos estuvieran ordenados alfabéticamente, que se pudiera cargar más de una acción por alumno. Bueno, nada, distintas cosas que fueron saliendo y acá están las sugerencias que armó el equipo, ¿no? En base a lo que dijeron las escuelas y demás, el equipo de UX hizo estas sugerencias, ¿no? Por ejemplo, en la de categoría de referencia, modificar donde aparecen los colores y las referencias, modificarlo y ponerle el nombre de referencias, modificar algunos gráficos, o sintetizarlos, ¿no? Porque de repente eran muchos y capaz la escuela, una persona que está acostumbrada a ver gráficos lo entiende rápido, pero para el director quizás tanto gráfico lo mareaba. Bueno, y con todo esto, bueno, esto ya es de Aprende BA, con todas estas, con todos los descubrimientos, digamos, lo que se hizo es trabajar en un prototipo que simplifique un montón este tablero, ¿no? Entonces, acá, este es un prototipo que está hecho en Figma, que hizo uno de los diseñadores del ministerio. O sea, ustedes fíjense la diferencia entre quizás esto, ¿no? Que yo veo mucho verde, no termino de tener bien en claro dónde mirar, a algo más así, ¿no? O mucho más simple. Ok, ¿cuántos estudiantes tengo en riesgo? ¿Cuántos necesitan seguimiento? Y acá un total de todo con los 3 colores, ¿no? Y acá, bueno, obviamente es un Figma, pero acá la idea es que esté el botón para poder ver a los estudiantes. Y fíjense que acá abajo ya pusieron, se dio vuelta, ¿no? Porque probablemente a la escuela les sirva mucho más tener primero el listado de estudiantes y que me aparezcan solamente los que están en rojo, o al principio los que están en rojo, después los amarillos y después los que están en verde, que quizás tenerlos por orden alfabético, ¿no? Y abajo algunos gráficos, quizás no todos, pero que estén abajo de todo, cosa de que, ok, bueno, la escuela quiere saber, tener bien en claro quiénes están próximos a abandonar, lo tengo acá, ok, si quiero ver e indagar un poco más,
tengo los gráficos abajo, ¿no? Entonces, este es un prototipo que se armó hace muy poquito, y la idea es ahora ir a escuelas o probablemente hacerlo virtual, porque eso también, ¿no? A veces no hace falta ir y se puede hacer más sencillo, probarlo con algunas escuelas y ver cómo les resulta. Así que bueno, nada, quería traerles este caso como para tener algo tangible y puntual. Y bueno, y volviendo, bueno, ¿dónde estamos? Acá. Volviendo a esto lo mismo que el de, lo mismo que el del paciente, ¿no? Es otro caso que les dejamos para que chusmeen ustedes después tranquilos, pero lo mismo, ¿no? Se le pidió a IDEO que diseñaran un hospital, ¿no? Un hospital pediátrico. Y bueno, ahora después lo van a ver en la nota. Pero, nada, esto que decíamos antes, un montón de, perdón, de pequeñas cosas que quizás parecen una pavada, pero recontras en la diferencia, ¿no? Por ejemplo, poner carteles en el piso que te marquen la dirección para dónde tener que ir, más colores, o, no sé, muchos chicos que iban ahí a pediatría acompañados por su mamá o su papá y probablemente tenían hermanitos, ¿no? Que pasaban muchas horas ahí, entonces dentro del cuarto les armaban un lugar para que el hermanito pudiese sentarse a hacer la tarea. eh, por ejemplo, cuando van llevando al paciente en silla de ruedas a los médicos, ¿no? La persona va hablando, pero no le ve la cara al médico. Entonces le pusieron como un espejito retrovisor, como si fuese el del auto, para que mientras pueda ir hablando, pueda ver a la persona. ¿No? Son todos como pequeños detalles que lo que hacen es ir humanizando, en definitiva, la experiencia, ¿no? Y haciéndola más cercana, esto de sentirse como en casa, ¿no? No sé, el médico que a veces llegaba, se ponía a hacerle cosas, a pincharlo, llegar, presentarse, decirle hola, soy tal. Todas pequeñas cosas que realmente hacían la diferencia. Bien, bueno, hicimos súper rápido hoy. Para cerrar, estos videos después mírenselos tranquilos, lean las notas porque la verdad que es interesante como para pensar casos nuevos. Y fíjense después que en la bibliografía de la clase de hoy hay un artículo que la verdad que me parece que es re interesante, que habla de este concepto de futuro usado. ¿Alguno sabe la trampa del futuro usado? ¿Alguno le suena o sabe lo que es? No. Bueno, yo se los cuento muy breve, No. después léanlo porque la verdad me pareció muy piola. Empieza explicando, ¿no? Cómo si uno le pregunta a alguien en, no sé, en los 60, cómo se imaginaba los años 2000 o el futuro, y qué te decían. Probablemente, ¿no? Esto de autos voladores o un robot que en tu casa te limpiara todo, no sé, ¿no? Como ese tipo de cosas, robots humanoides y demás. Y si uno le pregunta hoy a alguien cómo se imagina el futuro, digo, no digo que vaya a decir lo mismo, pero probablemente siga como en la misma línea, ¿no? Quizás también te dice autos voladores y quizás un robot que... Entonces trae este concepto de, por eso el futuro usado, ¿no? Como uno recicla ideas del pasado y las va como modelando con cosas de ahora. Entonces, el insight de ahí es que no estamos imaginando el futuro, sino que estamos reciclando el pasado, ¿no? Y que entonces hay que tratar de pensar como algo totalmente, tratar de salir como algo totalmente distinto, ¿no? En vez de, no sé, pensar cómo puedo mejorar un auto, bueno, dejemos de pensar en autos, pensemos en otro concepto distinto, movilidad compartida,
ecosistemas urbanos, ¿no? Como tratar de salir de esa misma idea que se va reciclando a lo largo del tiempo, ¿no? Y para poder imaginarse el futuro de una forma distinta, ¿no? Como repensar cómo podría ser esa experiencia y no seguir. A ver, esto parece, lo digo así, parece re fácil, obviamente que es difícil, ¿no? Pero es como poder salir de ese mismo esquema mental y poder crear algo diferente, ¿no? Como no pensar cómo puedo mejorar el sistema, sino cómo debería mejorar esa experiencia. Nada, me pareció interesante, se los dejo después para que lo chusmeen. Pero bueno, yo creo que es un poco esto, ¿no? Como que esto que veíamos de innovación, ¿no? Y de transformación, a veces sí, pero no siempre es mejorar lo que uno ya tiene, sino como cuestionar esto que uno da por hecho, ¿no? Y creo que el design thinking va un poco por ese lado, ¿no? Quizás es una herramienta para escapar un poco de esta trampa del futuro usado y poder pensar de manera distinta, más innovadora y pensar otro tipo de soluciones. Bueno. Hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran comentar y demás? Profe, me quedé pensando en lo último que dijo. ¿Eso dónde lo leyó? ¿Es un libro, un artículo, algo? ¿Una idea, ¿Esto un de concepto? futuros usados? Eh, Sí, fíjense en el campus, está el texto. Está en inglés, pero el que no maneja inglés lo puede traducir. Es de IDEO. No me acuerdo bien el nombre, pero en la bibliografía del campus de hoy aparece, de la clase de hoy. ah, ahí lo vi, clase 4 de Santín. Sí, ahí lo pueden encontrar. Bueno, no hay forma de. Les pido disculpas por la cámara, pero no estoy tratando toda la clase y no hay forma de que funcione. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda, algo? Bueno, bien, perfecto. Las liberamos antes hoy. Ya después la clase que viene, el próximo viernes, ya las próximas vienen con Guille, las próximas clases. Así que ahí también ella va a ir sumando cosas en el campus y demás. Y nosotros nos volvemos a encontrar en mayo para clase de cultura. Bueno, perfecto. Bueno, gracias a todos y que tengan un gran viernes y un buen fin de semana. Gracias. Bueno, gracias Gracias. igualmente. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Hasta luego.